y después la segunda ahí paramos. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos, todos? Ok. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Pueden sentarse. Son palabras cortas, pero si vieran qué profundo es esto. Clama a mí y yo te responderé. Estas son palabras que Dios le dio al profeta Jeremías. Jeremías estaba preso en ese momento, dice, estaba en el patio de la cárcel en Jerusalén. ¿Va? ¿Y por qué motivo estaba preso Jeremías? Pues le había profetizado mal al rey Sedequías, que era en ese momento rey de Jerusalén. Y Sedequías pues no estaba conforme con lo que el profeta Jeremías le había dicho, ¿verdad? Y muchas veces cuando alguien nos amonesta o alguien nos habla, tampoco nosotros estamos conformes, ¿verdad? Y no alcanzamos a ver que la palabra de Dios a veces no viene directamente hacia nosotros, sino tiene que utilizar a la persona adecuada para que te diga las cosas. Recordemos que Israel, el pueblo de Israel era gobernado por los profetas, ¿verdad? Y lo que Dios quería que hiciera el pueblo, le decía a los profetas: ve y diga al rey que haga esto, ¿verdad? Pero estaba en manos del rey atender la voz del profeta o no atenderlo, ¿verdad? Recordemos también a otro rey que invitó a otro rey, no recuerdo el nombre, ¿verdad? A pelear contra Ramón de Galat, y citó a todos sus profetas para que le dijeran que sí iba a tener victoria para tomar Ramón de Galat, y todos le decían que sí. Pero cuando mandó a traer a Micaías, ¿sí? Le profetizó pues la verdad, ¿verdad? Y no estuvo conforme, ¿verdad? Y también lo echó preso. Y esa es la situación del profeta Jeremías en este momento, que pues le había dicho, ¿verdad?, que el ejército caldeo, el rey Nabucodonosor, iba a tomar la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y cuando ya le estaba diciendo eso, ya estaba sitiada. Cuando le dio esta palabra a Jeremías, la ciudad de Jerusalén ya estaba rodeada de soldados babilonios, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí pues la inconformidad de las personas cuando Dios quiere actuar en sus vidas, pero no nos parece, o a las personas no les parece, ¿verdad?, la forma en que el Señor lo hace, ¿sí? Igual, hermanos, uno se puede dar cuenta, yo como pastor, ¿verdad?, muchas veces he aconsejado hermanos o los he amonestado, pero no les parece. Bueno, ya en ese caso pues ya no podemos hacer nada, ¿verdad?, sino que Dios se encargue de las personas, ¿no? A veces hasta salimos mal con los hermanos, a veces nos agarran rencor porque les decimos las cosas que no deben hacer, o las cosas que pensamos nosotros, que Dios nos da, consejo que Dios nos da para que pueda actuar la palabra en la vida de las personas, ¿verdad? Pero muchas veces pues nadie hace caso, ¿sí? Y por lo menos uno se descarga: el Señor, soy libre ya de la carga que me diste por esta persona, por esta mujer. Yo le digo lo que tú me dijiste y ya es cuestión de verdad. Y bueno, ese es el pobre ministerio. Lo digo pobre porque
pues siempre les va mal a los profetas, ¿no? Siempre, pues ellos fueron apedreados, fueron encarcelados y bueno, siempre los trataron mal, ¿verdad? Entonces, Jeremías le había dicho que Jerusalén iba a ser tomada por los ejércitos de Nabucodonosor y que no se iban a librar de esta sentencia, ¿va? No se iban a librar, porque cuando Dios habla y da su sentencia, no hay quien pueda librar de su mano, ¿sí? Cuando Dios dispone las cosas, no hay nada que pueda detener su mano. Y nosotros podemos estar en contra de Él, ciertamente, pero ¿qué vamos a hacer? A fin de cuentas, se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, a pesar de que se molestó Sedequías, a pesar de que hizo su berrinche, Jerusalén fue tomada, fueron llevados presos, y bueno, se cumplió la sentencia, ¿va? Pero Dios le había dicho a Jeremías: clama a mí, ¿va? Clama a mí, y yo te responderé. Hermanos, muchas veces, aunque el hombre quiera decidir cómo va a guiar su vida, el rumbo de sus vidas, Dios le va a hacer ver cosas que no son como Él quiere. O sea, Dios los va a hacer sentir que las cosas no son como Él quiere, ¿va? O los va a forzar, ¿verdad?, para actuar en nuestra vida, y no van a salir las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere que sean, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hacemos planes? Y ya estoy planeando mi viaje para Cancún para el próximo mes, ¿verdad? Y ya estoy planeando hacer este negocio para el siguiente año, ¿verdad? Pero no siempre, hermanos, el Señor nos concede nuestros deseos, ¿verdad? Sobre todo los que ve que son malos para nosotros, los planes que van a afectar nuestra vida, ¿sí? Y debemos de confiar, hermanos, en el Señor, que Él está actuando, ¿verdad? Y que si no nos permite hacer tal o cual cosa, es porque Él no quiere verdaderamente que se hagan esas cosas, ¿verdad? Entonces, si no podemos cumplir nuestros planes, no tenemos por qué enojarnos, sino tenemos que entender que Dios no está de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Y por qué no está de acuerdo? Bueno, pues Él es soberano sobre nuestra vida, y Él sabe que primero tenemos que aprender algunas cosas, y necesitamos aprender que dependemos completamente de Dios. Eso es lo que necesitamos aprender, ¿sí? Al hacer nosotros nuestros planes, a veces nos olvidamos de Dios. Yo voy a hacer esto y lo otro, y así vamos, ¿no? Pero dice: cálmate, dice el Señor, no va a ser así. Yo soy el que va a hacer las cosas, no tú, ¿sí? Entonces, Dios nos obliga a hacer un cambio, ¿va?, en nuestra vida. Pero para esto muchas veces Él crea situaciones difíciles. Y para nosotros, pues sentimos a veces que se nos viene el mundo encima. O nos sentimos molestos, o nos sentimos acongojados, ¿verdad? Pero ¿por qué Él crea estas situaciones en nuestra vida? Porque en determinado momento Él quiere que volteemos hacia Él, que veamos hacia Él, ¿sí? Que no te sientas autosuficiente, sino que veas que dependes de Él. Gloria a Dios. ¿Y cuándo clamamos nosotros? Cuando clamamos, por lo general clamamos cuando ya tenemos el agua al cuello, ¿sí? Cuando estamos llenos de problemas, cuando tenemos un gran peligro, entonces sí nos acordamos: Señor, ¿verdad?, ayúdame,
sácame de este pozo, líbrame de este peligro. Es entonces cuando clamamos, hermanos. La palabra clamar, hermanos, se encuentra en muchas partes de la Escritura, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Y prácticamente, pues quieren decir lo mismo, ¿va? Salvo unas pequeñas diferencias que se emplean en ciertas partes de la Escritura. Por ejemplo, hermanos, vamos a ver la diferencia entre el Salmo 9:12 y el Salmo 17:1. A ver, vamos ahí, por favor, si alguien lo puede leer. Salmo 9. 9:12 y Salmo 17:1. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Amén. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, echa de labios mi engaño. Okay. Aquí hay dos palabras que se refieren a clamor, a clamar, pero son palabras diferentes. Vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí, esta palabra, en el Salmo 9:2 dice, no se olvidó del clamor del afligido. ¿Sí? La palabra aquí es una palabra hebrea que se pronuncia saca, saca, y quiere decir grito desgarrador. ¿Sí? Ahora, con el Salmo 17:1, la palabra que se emplea para clamar es rina, y quiere decir crujido o sonido escalofriante. ¿Sí? Y esta palabra se deriva también de una palabra primitiva en hebreo que es ranán, que quiere decir gritar. Usualmente se emplea para gritos de alegría. ¿Sí? Un grito de alegría como cuando mete gol su equipo, hermano Adán, que es bien raro, pero ¿verdad? Así grita, así como cuando dice gol y quiere brincar, ¿verdad? Y quiere correr. ¿Sí? Bueno, en el Nuevo Testamento también tenemos ejemplos de clamar. Ya recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego y a veces las palabras cambian, pero en el Nuevo Testamento tenemos también el ejemplo de clamar. Vamos a ver Lucas 8:54. Tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Okay, aquí vemos al Señor Jesucristo, va resucitando a una muchacha y dice que Él, tomándole de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, ¿verdad? Aquí la palabra en griego es foneo, que quiere decir emitir un sonido ya sea de animal, una persona, ¿verdad? O un instrumento. ¿Sí? Pero a lo que se refiere sí es dirigir ese sonido a una persona con palabras o por nombre. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo habló y se dirigió a la persona, ¿verdad? Entonces clamó, se dirigió a la persona y le dijo, niña, levántate, ¿verdad? Amén. Ahora, la diferencia, vamos a verla con el versículo de Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Okay. Aquí la palabra griega es boao. Boao
quiere decir gritar pidiendo ayuda, pero de manera tumultuosa, ¿sí? Haciendo referencia a un grupo de personas, claro, así como cuando nosotros nos reunimos días de intercesión, clamamos, ¿verdad? Ahí podríamos emplear la palabra boao, ¿no? Pero, ¿cuál fue nuestra lectura inicial? Nuestra lectura inicial, ¿me la puede decir? Clama y yo te responderé. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Muchos entendemos la palabra clamar como gritar, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les decía, es importante ver los significados que hay. Aquí nuestra lectura inicial fue clama a mí y yo te responderé. Aquí la palabra que utiliza el profeta Jeremías dice, es una palabra hebrea que se pronuncia kará, y esta nos da la idea de acosar a una persona que tú ves y que la sigues, o una persona que tú la llamas para encontrarse contigo. Y esta palabra se aplica, tiene muchas aplicaciones: aclamar, anunciar, celebrar, contar, convocar, intimar, llamar, pregonar, publicar, dar voz. Pero lo que quiere decir nuestro versículo inicial es: llámame y yo te responderé. ¿Sí? Llámame y yo te responderé. No necesariamente tiene que ser un clamor a gritos, ¿verdad? Con voces fuertes. Aunque claro está, lo podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer. De cualquier manera, Dios nos escucha, ¿sí? Pero cuando clamamos, hermanos, nuestro clamor requiere una condición, ¿verdad? Primeramente, tenemos que reconocer a quién vamos a llamar, a quién vamos a clamarle. Tenemos que reconocer cuál es nuestra condición en ese momento. Tenemos que ser sinceros pues delante de Dios y reconocer que le hemos fallado. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a llamar, hermanos? Al que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Eso es lo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Hay un grupo por ahí que dice con exactitud, ¿verdad? Aférrate a un poder superior y pídele a él, ¿sí? Digo, yo no sé a qué poder se refiere al superior, ¿va? Al que yo conozco es a este, al que tiene el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? ¿Y este quién es? Es el Señor Jesucristo. San Juan 10, 17, 18, por favor, vamos a leerlo. Gloria a tu nombre. San Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para devolverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. El Señor de la vida, el dueño de la muerte, ¿va? Entonces a ese clamamos nosotros, ¿sí? A ese poder superior es al que nosotros nos aferramos, ¿verdad? Entonces a esa persona es a la que nosotros clamamos. Pero también tenemos que reconocer
nuestra condición pecaminosa. Y aquí no hay excepción, hermanos, para nadie, ¿verdad? Porque la palabra dice que todos somos pecadores. Vamos a ver 1 de Juan 8:10. Primera de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, del 8 al 10. 1 del 8 al 10, así exactamente. Entonces, la importancia, hermanos, que tenemos nosotros que reconocer quiénes somos. Primera de Juan 1, 8 y 10, ¿no? ¿Sí es? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces fíjate la condición que debemos de tener para poder clamar, para poder llamar a Dios. ¿Sí? La condición que debemos de tener es reconocer quiénes somos. Cómo estamos llenos de pecado, cómo estamos llenos de maldad delante de Él. ¿Sí? Y no hay quien diga, no, pues yo no soy pecador. No, dice que todos. Si decimos que no, estamos diciendo mentiroso al Señor. ¿Verdad? Por más bien que te portes, por más bien que te digan, ay, mi niña, qué linda es, ay, mi muchacho, qué hermoso es. No, delante de Dios no estás bien, no estamos bien delante de Dios. ¿Sí? Bueno, pero el reconocer nuestros pecados, hermanos, no es suficiente, ¿verdad? Porque muchos reconocen sus faltas, muchos reconocen sus pecados, pero lo más importante, no están arrepentidos. ¿Sí? Muchos reconocen y confiesan, pero no se arrepienten. ¿Cuántas veces, tal vez usted, no sé si haya visto en la televisión, hay programas de investigación policíaca, agarran a los asaltantes, los atrapan y le dicen, ¿tú hiciste esto? ¿Sí? ¿Estás arrepentido? No. ¿Sí? Reconocen su pecado, pero no hay arrepentimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer y estar arrepentidos, porque entonces no hay salvación para nosotros. ¿Sí? Ni podemos llamarle a Dios así, ni podemos clamar a Dios así. ¿Verdad? Vamos a ver Hechos 3:19. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos, para que sean borrados vuestros pecados. No hay otra forma, ¿verdad? Usted tiene que reconocer a Jesucristo como Salvador, pero también tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Sí? ¿Perdón? Refrigerio, tiempos de paz, de tranquilidad, que te sientes bien, ¿sí? Tiempos de alegría, eso es. ¿Sí? Entonces, hermanos, así que para poder clamar a Dios, nuestro arrepentimiento debe ser sincero, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios acuda a nuestro llamado. Hechos 3:19. ¿Sí?
Es la única forma en que Dios puede acudir a nuestra llamada. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Recordemos, hermanos, a Sansón. Sansón fue un hombre que fue dedicado a Dios desde su nacimiento. ¿Sí? Fue el defensor del pueblo de Israel contra los filisteos. El héroe de los jóvenes, ¿va? En ese tiempo. Pero ¿qué pasó con don Juan Camarén? Se sintió, tengo fuerza, soy fuerte, tengo poder, ¿va? Pues le voy a sacar provecho a lo que Dios me ha dado, ¿no? Y al fin que a mí me gustan las chavas, me gustan las muchachonas y más las filisteas, ¿sí? Las que eran enemigas del pueblo de Dios. Y le entró agarró la jarra, le gustaban ya tragos, cosas que tenía prohibidas porque él estaba dedicado a Dios. ¿Sí? Él no podía tomar vino porque estaba consagrado para Dios. Tenía su pelo largo, sí, también porque también estaba consagrado para Dios. ¿Ah? Pero que dice, no, pues yo voy a agarrar parejo, voy, como Salomón dice, voy a probar de todo. ¿Ah? Yo creo que no había en ese tiempo lo que hay ahora, si no hubiera dado una repasada de todo eso, ¿verdad? Y bueno, entonces, Sansón, después de haber cometido esas faltas, después de haberle fallado al Señor, ¿verdad? Terminó en una condición muy deplorable. ¿Todos recuerdan qué le pasó a Sansón? Sí. Terminó sin pelo y terminó sin ojos. Sin ojos, le sacaron los ojos, ¿verdad? Y a fin de cuentas él reconoció, fue sincero, ¿verdad? Y que dice, clamó a Dios. ¿Sí? Vamos a ver. Jueces 16:28. Clamó a Dios. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dice que llamó a Dios. La misma palabra que emplea aquí Sansón para clamar es la misma palabra que le fue dada a Jeremías. Llámame. Llámame y te responderé. Aquí Sansón está llamando al Señor. Le está pidiendo ayuda, pero vean la condición en que le está llamando. Sin ojos, ¿sí? Sin fuerza. Sin fuerza. Pero arrepentido, humillado, reconociendo el poder de Dios, y Dios atendió su llamado porque vio su corazón en ese momento. ¿Sí? Sansón llamó a Dios y Dios le dijo, aquí estoy, te concedo lo que me estás pidiendo. Pero hermanos, el Señor no quiere que nosotros lleguemos a la condición que llegó Sansón. Para poder clamarle no es necesario, ¿verdad?, que lleguemos o que pasemos por lo que pasó Sansón. Lo que el Señor quiere es que siempre estemos clamando, llamándole. Cuando clamamos estamos reconociendo que Él obra en nuestra vida y que su poder está obrando en todas las cosas. ¿Sí? Por eso clamamos, por eso le llamamos al Señor, porque le reconocemos su deidad, reconocemos su poder por sobre todas las cosas. Quiero decirles
un testimonio que me platicó una persona. Tiene mucho tiempo que no lo veo, pero me sorprendió su testimonio. Me decía él, una vez dice, yo sabía que yo era cristiano, pero él estaba apartado también. Él conocía la palabra de Dios y él estaba apartado. Y me decía, ¿qué crees, Tito? Yo conozco de la palabra de Dios y Dios ha hecho una grande cosa conmigo. Y me empezó a platicar. Dice, fíjate que una vez fui por allá por Zihuatanejo. No recuerdo en qué playa se metió, pero no fue en las playas de Zihuatanejo, sino creo que fue una de las que estaba en mar abierto por ahí, y parece que es Papanoa o Puerto Escondido. Hay un lugar que se llama Puerto Escondido por allá también. Dice, me metí y de repente, dice, empezó el mar a soltarse, pero dice, de tal manera que yo no podía salir. Llevaba yo 1 hora nadando y ya no podía. Entonces ya sentía que me ahogaba. Y llamé a Dios, le hablé a Dios y le dije, Señor, perdóname. Dice, porque no te he conocido, porque no he hecho las cosas que tú has pedido. Pero si tú, Señor, ¿verdad?, me ayudas, Señor, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Cuando terminó de expresar su llamado, porque era un llamado que le estaba haciendo a Dios, dice que inmediatamente sintió el piso del mar. Dice, se pararon las olas y pude salir caminando. ¿Sí? Desgraciadamente, hermanos, el hombre por lo regular nunca cumple su palabra, ¿verdad? Y este hermano pues se portó mal, ¿verdad? Y ahí solamente queda la misericordia de Dios para con él, ¿verdad? Porque ni buscó de Dios, ni siquiera se acercó a una iglesia, ¿verdad? Terminó mal con su matrimonio, ¿verdad? Hizo todo lo contrario, no fue agradecido con lo que Dios hizo. Y otro testimonio que mi padre me platicó, no recuerdo yo muy bien si fue aquí en el estado de Guerrero, pero era un trabajador que estaba construyendo un edificio y cerca de la playa. Entonces que vino un viento fuerte y se vino él con una hoja de triplay. Y él dice que clamó y dijo, Dios de mis padres, ayuda. ¿Sí? No sé de cuánta altura, estaba muy alto. Entonces dice que la hoja de triplay empezó a balancearse y él encima. ¿Sí? Así. Y cayó suavemente a la arena. ¿Sí? Bueno, entonces eso demuestra, ¿verdad?, que la palabra de Dios es cierta cuando dice, llámame y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y lo que necesitamos nosotros, hermanos, para clamar, ¿verdad?, a Dios es reconocer que su poder está en nuestra vida. Amén. Y que necesitamos ser sinceros de corazón. Entonces Él va a acudir a nuestro llamado. ¿Sí? Salmo 34, 18 y Salmo 51, 17. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. El Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Que cuando está uno humillado delante de Dios y es uno sincero de corazón y dice, Señor, soy el peor de los pecadores, perdóname, pero ven y ayuda. Entonces el Señor nos va a contestar, ¿verdad?
De hecho, hermanos, en los salmos ahí se expresa el clamor hacia Dios. Y aunque no encontremos la palabra exactamente clamor, ¿verdad?, en los salmos, nosotros nos damos cuenta de que es un clamor por lo que expresa esa palabra. Por ejemplo, con el salmo de David, cuando David cae en adulterio, pide perdón por sus pecados y su corazón está arrepentido. ¿Y qué dice David en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y así se la pasaba David, clamando, ¿va?, hasta que fue restaurado, hasta que fue perdonado, hasta que Dios atendió a su llamado, a su clamor. Hay más de 40 salmos en la Escritura que nos hablan de la palabra clamar. Y vamos a ver vamos a leer solamente 10, ¿me van a ayudar? Salmo 3, 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 18:6, vamos a ver. En angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a su oído. Mi llamado llegó a él. Salmo 22:2. Dios mío, clamó de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Salmo 28:1. Así clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo semejante a los que detienen al Señor. Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé. Salmo 31:22. Decía yo en mis premuras, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 34:6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Salmo 55:2. Está atento y responde, clamo en mi oración y me conmueve. Y hay más salmos, hermanos, ¿verdad?, en donde nos enseñan cómo debemos clamar a Dios. ¿Sí? Ahora, muy importante, hermanos, y esto es clave para nuestra vida, hay un requisito para que nuestro llamado a Dios, para que nuestro clamor a Dios pueda ser escuchado. Y ese está en Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Ese es un requisito que Dios nos está mostrando. El que cierra su oído al clamor del pobre, ¿qué dice? También él clamará y no será oído. ¿Verdad?
Muchas veces nosotros escuchamos, muchas veces nosotros vemos la necesidad de nuestro hermano. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros siempre juzgamos primero, ¿verdad? Sacamos nuestra propia conclusión y lo empezamos a condenar, ¿verdad? Ah, no, es que él está así por esto, ¿verdad? Porque hizo esto y bueno, se lo tiene merecido, ¿verdad? Y caemos en la actitud, hermanos, del fariseo y el publicano, los que estaban dos orando juntos, ¿verdad? El fariseo, el maestro de la ley, el que guardaba la ley, el que se apegaba a la ley, y el publicano considerado como pecador. El publicano era un cobrador de impuestos en ese tiempo y no eran bien vistos los cobradores de impuestos, ¿verdad? Pues le sacaron el dinero pues a la gente, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta soltar el dinero? Bueno, entonces, ¿qué es la actitud del fariseo? Señor, pues, yo doy diezmos de todo lo que tengo, yo no hago lo que hace este pecador, ¿verdad? Por eso me va bien a mí y por eso te está llorando aquí delante de ti. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no somos los indicados para juzgar. ¿Sí? No somos los indicados para juzgar la vida de alguien, ni la situación de una persona. Y recuerde, esto es muy importante, Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. ¿Que podemos dar consejos? Sí. ¿Que podemos amonestar? Sí. ¿Verdad? Pero no podemos juzgar a la persona. Y hermanos, una cosa, no siempre es el pobre o el que le falta dinero el que necesita ayuda. También puede ser el pobre espiritualmente. ¿Sí? El que necesita que lo animes, el que necesita que lo levantes, el que necesita que le des una palabra de aliento cuando lo veas caído. También es el pobre. Y yo creo que entre nosotros hay muchos pobres también. Y yo también me considero pobre. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios que me da lo que necesito. Yo creo que ustedes también le dan gracias a Dios porque tienen lo necesario, ¿verdad? Pero sí es importante atender, hermanos. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, no te preguntes por qué está así. No digas, es que está así porque hizo esto. No. Dios va a tratar con él. Así como trata contigo, Dios va a tratar con él. Lo que tienes que hacer tú es, hermano, te puedo ayudar en lo que yo pueda ayudarte, te presto un peso. ¿Sí? Dios está viendo tu acción. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Necesitas una camisa? Te presto una camisa, te regalo una camisa. ¿Sí? Pero te puedo dar un consejo, hermano. Busca a Dios, acércate a Dios, pídele perdón a Dios. No podemos, no, es que tú estás así porque no haces esto, que tú estás así porque no quieres trabajar, estás así porque dejaste a tu mujer. No, hermano. ¿Sí? Dale un buen consejo, y un buen consejo es decir, busca al Señor, acércate a Dios. Y tal vez escuche tu consejo y después Él esté mejor que tú. ¿Verdad? Arriba de ti. Y después Él te da consejo a ti. Entonces, hermanos, todos necesitamos estar en esa situación
humildad, de reconocimiento de pecado siempre en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda atender a nuestro llamado. Amén. Es la forma en que Dios va a atender a nuestro llamado, porque Él va a ver nuestra sinceridad, Él va a ver nuestra necesidad y va a decir: sí, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy contigo. Amén. Amén. Y vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.